Muy buenas noches, señoras y señores. Una nueva entrega de Tarea Fina. En el día de hoy vamos a tratar el tema formación y juventud, o juventud y formación de cuadros. En el día de hoy tenemos como invitado al compañero David Ciorra, Sí. Que vamos a hablar justamente de este tema. ¿Cómo está, David? Bien, perfecto. Muy bien. Para empezar por lo primero, si nos podés hacer un poco la presentación de dónde venís y a qué te dedicás. Bueno, ¿de dónde vengo? Vengo de una larga historia de militancia, 50 años. Empecé a militar a los 20, en 1968, así que más o menos es la historia de mi vida política, desde estos 50 años, desde los 20 hasta ahora que voy a cumplir 70. Uh-huh. Y yo me formé, empecé mi militancia en la universidad. Yo estudié medicina, me recibí de médico, trabajé de médico toda mi vida. Pero básicamente mi pasión, mi vocación fue la política, y la descubrí estando en la universidad. Después, a través del proceso de iniciación, me encontré con otros compañeros, nos encontramos muchos con otros compañeros en aquellos tiempos, sobre todo con lo que era la organización Guardia de Hierro. Ajá. Y ahí era la época en que Perón había llamado al desarrollo de un trasvasamiento generacional. Sí. Y ahí se formó la mesa para el trasvasamiento generacional con distintas organizaciones. Sí. Y a partir de ahí seguí permanentemente en la misma senda. Sí. Nunca me fui del camino. Así que acá estoy, digamos, ahora haciendo el trasvasamiento generacional desde el otro lado. Antes fui al que le dieron, y ahora yo y muchos de nosotros pretendemos darles a los que siguen la posta, como las carreras de posta. Venimos corriendo, ya lo nuestro se va terminando, hay que pasar la posta para que el otro tome envión y siga el camino. Muy bien. ¿Cómo se está logrando eso? ¿Bajo qué método? ¿La academia? En la academia, sí. Nosotros formamos hace 7 años una academia que se llama Sí. Academia de Formación de Cuadros del Movimiento Nacional, y la verdad que las necesidades existen, y por lo tanto, en la medida que nosotros lo hacemos bien, creo, y sobre todo lo hacemos gratuitamente. Sí. No solo de dinero, sino de cuestiones políticas. Ajá. Ha tenido una expansión muy interesante, digamos, en casi todo el país. Funciona en todo el país, de manera gratuita, tanto monetariamente, como lo menciona, como políticamente. Exactamente. No es un ida y vuelta, no hacemos actividad actividad política con lo que es nuestra actividad de formación. Uh-huh. O sea, que lo que hacemos es formar a cualquiera, esté donde esté, milite donde milite, sin quedarnos con nada, porque lo que le damos es lo que es nuestra experiencia, y si le sirve para seguir avanzando en el camino que cada uno ha elegido, está bueno. Y bueno, por eso creo que venimos bien en este sentido. Muy bien. Siempre, ahora que mencionó un poco de su historia y mencionó el tema de Guardia, siempre se dijo Guardia como organización de cuadros. ¿Qué quiere decir cuadro político? Mira, eso sale directamente del peronismo mismo, de Perón, digamos. Cuando él dice, es necesario que haya un encuadramiento del movimiento, se requiere cuadros para ese encuadramiento. Perón pensó al peronismo como un ejército. Él era militar, lo pensó como un ejército porque era era y es una guerra la que estamos librando. Sí. No a los tiros, no por la violencia,
pero lo cual no quiere decir de que no hay dos voluntades en pugna que o gana una o gana la otra. Sí. Entonces, el ordenamiento para ponerte un ejemplo, San Martín, para crear el Ejército Libertador, primero creó el cuerpo de granaderos a caballo, Sí. que fue donde formó a los cuadros, sin los cuales no hubiera podido organizar el Ejército Libertador, ni llevarlo a todo el proceso de la liberación de América. Sí. O sea, el cuadro en definitiva es aquel ayudante, aquel auxiliar de la conducción que permite que esa conducción se ejerza. Pero como para que, Perón decía que no se puede gobernar lo inorgánico. Claro. Por lo tanto, un ejército no es darle un fusil a cada uno y que cada uno vaya para adelante, sino hay una estrategia, hay táctica, hay una serie de cuestiones y hay operaciones, y eso requiere de los oficiales y suboficiales que vienen a hacer los cuadros. Eso es un cuadro. Hoy esta palabra no está muy en boga, porque hoy se habla de referentes, se habla de otras cosas que en realidad están ligadas a otra cosmovisión, que no es la peronista. Referentes, figuras, se usan varios términos. Sí, en varios términos, sí, punteros. Punteros. Pero eso es, como te digo, pertenece a otra cosmovisión, no a la cosmovisión del peronismo, que es la que se impuso a partir de 1983 en nuestra patria. Sí. O sea, ¿Qué cosmovisión? la cosmovisión de lo que sucedió, o sea, para ponerlo en contexto. Sí. Nosotros en 1976, cuando se derroca el gobierno constitucional de Isabel Perón, lo que sucede es empieza un proceso que todavía no terminó. Ese proceso en el que se juega la existencia o la inexistencia de la nación, Sí. con todas las consecuencias que puede tener eso a nivel regional y a nivel mundial. Sí. Y en esto estamos. Todavía no se ha decidido esta cuestión. En 1976 lo que sucedió no fue solo un golpe militar, fue una cosa mucho más profunda, Sí. que fue el desembarco del proceso de la globalización de los poderosos en nuestra tierra. Y de ahí para adelante estamos en combate con eso. Y ha habido etapas. Una primera etapa que fue la del 76 hasta el 83, fue la etapa más cruenta, por decirlo, porque todas son cruentas. Sí. Y esa etapa más cruenta fue dirigida específicamente a la primera organización libre del pueblo que había creado el general Perón, que era la organización gremial. Exacto. Los desaparecidos, los muertos, todo eso fueron en un 80% o 90%, fueron la destrucción de la estructura de base de las organizaciones gremiales. Los delegados de fábrica, de las convenciones internas, hicieron desaparecer todo eso. Sí. Y eso era también un escalón. El otro escalón, ¿para qué se hacía? Para destruir la estructura industrial de la Argentina, que era la que sostenía materialmente a nuestro pueblo. Sí. Destruida esa, como fue y como siguió y como culminó también con Menem, el proceso que se sigue a es la destrucción de la familia. Sí. Está vinculada estrechamente a esto. Ha habido generaciones que no han visto a su padre ni a su abuelo trabajar nunca. Se perdió y bueno. Viene a destruir la unidad básica de un ser, que es la familia. Exactamente. El objetivo inmediato fue, o concreto, o coetáneo, fue el de la destrucción de la familia. Sí.
O sea, sacarle al hombre del trabajo, sacar a la mujer de la casa para poder sostener la olla y dejar a la buena de Dios a los hijos. Destruyendo todas esas cuestiones, claro está que la condición para que salga una persona, un cuadro integral, se ve muy difícil si faltan todas esas patas en la mesa. Obviamente, por eso, porque a eso se agregó otra cosa, que fue el paso a lo que se llama o se llamó la democracia. Ajá. Como Perón decías, la idea de democracia no es una sola cosa, hay varias versiones de democracia. La que se instaló en el 83 es una versión, la de la democracia liberal representativa burguesa, Exacto. nacida en la Revolución Francesa. Es que simplemente poner un papel en una caja. En una caja cada 2 años la gente. O sea, donde los que concentran el poder son los dirigentes y la gente mira. Y como empezaron a desarrollar los procesos de los medios de comunicación, Uh-huh. siendo que en el 76 había dos o tres canales nada más, Uh-huh. Toda esta expansión de los medios de comunicación, digamos generales y bueno, y también de las redes sociales y toda esta cuestión, dejaron inerme frente a ese poder que en realidad constituía o manejaba y maneja estos medios de comunicación, manipula a través de esos a los que no tienen otra posibilidad, digamos, de tener contacto con, digamos, la casa, de ser una casa donde había una mesa familiar, pasó a ser una casa con habitaciones a lo largo del tiempo, con habitaciones donde cada uno comía solo para ver su propio programa. Sí. Esto pasó en unos años muy rápidamente. O directamente ahora, ni siquiera en una habitación, estar todos juntos, pero cada uno mirando los contactos. Alienado. Claro. Totalmente alienado. Le hago una consulta sobre la formación previa en su época por ahí, o de guardia o de las otras organizaciones que había en ese momento. ¿Cómo se diseñaban las formaciones? ¿Cómo era la formación y cómo era la formación, por ejemplo? Eso, una pregunta. Sí. Y luego la otra pregunta, en el peronismo, durante los primeros 2 gobiernos, orgánicamente, ¿cómo es que funcionaba la formación de cuadros, de la escuela superior, de ese tipo? En el primer tiempo, del 46 del 43 al 55, la formación la hacía Perón mismo. Perón fue el formador, el educador. Por eso hablaba 2 o 3 veces por día en cualquier lugar. Sí. Esa formación tenía ayudantes, obviamente, pero el factotum era Perón. Perón fue el gran educador, el gran formador de cuadros. Después del 55 quedó lo que quedó lo que ya se había hecho, en una situación desventajosa, en donde estábamos en una resistencia, y en una proscripción, y en una persecución. Después de eso, creo que en el programa anterior, donde habló Julio Boutet, uh-huh, habló bastante claro de cómo fue el desarrollo de una organización de cuadros para la formación de cuadros, uh-huh, que fue eso que dijimos, ¿no? O sea, la Guardia de Hierro, el trasvasamiento generacional, bueno. Y esa tenía la ventaja, primero a Perón, que seguía hablando, uh-huh, y seguía enseñando, y por otro lado a un pueblo que estaba, digamos, más bien indemne, y una familia que también estaba indemne, que eran las fuentes de la formación. Sí. La familia peronista no solo fue la que
sostuvo la resistencia, y en particular dentro de la familia peronista, la mujer peronista, Sí. Sino que también fue la formadora digamos, a nosotros nos formó, como dijo Julio la otra vez, nos formaron los peronistas, la familia peronista, aquellos a los que íbamos a ver, a los que Perón nos dijo: muchachos, salgan de la vanguardia y vayan a la retaguardia, porque ahí se van a formar. Sí. Y esa fue la formación. Lo que pasa es que de ahí en adelante el proceso que empieza en el 76 tiene como característica más pronunciada la búsqueda de romper todo lazo con el pasado. O sea, cuando destruyen la familia, están destruyendo la base de la formación de las nuevas generaciones. Uh-huh. Cuando los chicos no tienen dónde, porque están en la calle, como están hoy. Cuando empezó la nocturnidad, allá por los 80, porque cuando yo era joven, y hasta la 1 de la mañana, 2 de la mañana, a las 3 ya no, a las 2 ya no había nadie en la calle. La nocturnidad es una cosa que impuso este sistema, porque la guerra que se libra contra nosotros fue armada en el principio, violenta en el principio, pero ahora y fundamentalmente ha sido cultural. Cuando llegó Perón del exilio, dijo: hay que reconstruir al hombre argentino. Sí. Porque ese hombre que él vio cuando llegó estaba bastante deteriorado respecto del que él había dejado en 1955. Sí. Eso no solo no sucedió, sino que sucedió lo contrario. Esta guerra cultural que se viene desarrollando y que está en plena desarrollo en este momento es la forma, digamos, más letal que el enemigo emplea. ¿Cómo se le da batalla? Y en principio es cortar con toda tradición, o sea, impedir la transmisión entre generaciones, creer que el mundo empieza, porque generalmente los jóvenes nosotros nos pasó también, cuando llegan, por ejemplo, a la política, creen que las cosas empezaron ese día, entonces creen que pueden hacer cualquier cosa, que no. Entonces, esto no solo es una característica de una etapa de la vida, sino que ellos la han profundizado. O sea, todas las campañas y operaciones que realizan sobre esto, destruyendo la autoridad, toda autoridad. Después y esto pasó del 83 en adelante, no antes. Se usó lo que sucedió antes porque como fue violenta, tiránica, cruel la actitud de las personas de las Fuerzas Armadas que de alguna manera hicieron la represión, se trató de que eso que era, digamos, una cosa tiránica, una cosa autoritaria, invalidara cualquier autoridad. O sea, se cambió la idea de la libertad. En lugar de ser una libertad que está dentro de un marco, dentro de un orden, pasó a ser, como hoy es, una libertad absoluta, sin límites, donde cada uno hace lo que quiere y donde no hay ninguna autoridad, ni en la escuela, ni en la familia, ni en la política, mucho menos, ni en ningún lado. Ese hecho de la autoridad que implica, porque también se denigró a la palabra autoridad. Autoridad significa orden benéfico, orden para que todos se puedan realizar. No es el uso del poder para hacer mi voluntad. No es poder.
La autoridad es aquello que de alguna manera es servicio. Hay quien tiene que aprender y hay quien tiene que enseñar. Siempre ha sido así y va a seguir siendo así a lo largo del tiempo. Si se corta eso, lo que pasa y que está pasando es que empezamos a tener una población de casi zombies. Casi zombies. Claro, no vamos a decir zombies del todo, pero que estamos en esa situación medio, ¿viste? Hoy nadie lee un libro, por ejemplo. Uh-huh. Y en los últimos años con el WhatsApp ya casi nadie toma en cuenta lo que está pasando a su alrededor. Teniendo en cuenta eso, cómo avanza, que no es el mundo ideal en el que vivimos, ni tenemos la situación para movernos tácticamente como quisiéramos, cómo se le da batalla a esto, sabiendo, entendiendo y que uno no puede pelear contra la realidad, siendo uno militante político, no se puede estar peleando contra la realidad, uno es militante político para cambiarla. Mucho, no sé si no creo poder que podamos renegar mucho de las tecnologías o ese tipo de cosas, pero en su época, por ejemplo, y pensando otra vez nuevamente orgánicamente cómo se estructuraba la formación, había planes de formación en aquella época, hoy los hay. Nosotros tenemos planes de formación y lo desarrollamos. O sea, primero hay que saber qué es formación, porque es otra cosa que también se ha malversado. Formación se llama vulgarmente a dar conocimiento, ¿sí? O sea, algo que va al cerebro, al intelecto, ¿sí? Entonces se hacen charlas de economía, de política, de esto, de lo más allá. Son cosas que van al intelecto. La formación implica otra cosa. Implica una forja. Tenemos que entender que a la voluntad del hombre, que es lo que obviamente, por ejemplo, en política queremos, es nuestra materia, la que tenemos que utilizar, la voluntad del pueblo, la voluntad de cada hombre y cada mujer del pueblo, se pone en marcha por el corazón, no por la cabeza. No hay ninguna ideología que ponga en marcha la voluntad de nadie. Ideología entendido como una cuestión meramente teórica y de explicación. Entonces, el problema de la forja es forjar un hombre. ¿Forjar un hombre en qué? En valores que implican comportamientos y que se transforman en costumbres. Uh-huh. Esas cosas se hacen hablando, pero sobre todo testimoniando. Perón decía, mejor que decir es hacer, y sigue siendo verdad para todo. Yo no puedo ir a decir algo cuando no lo estoy haciendo, ¿sí? Si yo te digo, vamos a juntarnos a las 7 de la tarde y yo llego a las 8 y, viste, perdí autoridad. Para tener autoridad y que eso, para alguien que está acostumbrado a que si son las 7, 7 y cuarto, las 8 es lo mismo, requiere de una autoridad, de un testimonio que perseverante, que sea el que de alguna manera demuestre por qué se puede hacer y además por qué es bueno que se haga. Uh-huh. Entonces, el tema de la forja es que es el tema del adoctrinamiento. El adoctrinamiento no es enseñar. El adoctrinamiento es tomar contacto con el espíritu y el corazón del pueblo. Tomar contacto. No se toma contacto meramente con las palabras, sino sobre todo con los hechos. Perón tenía con nuestro pueblo un vínculo de amor. Y el amor va más allá de las palabras
y tiene palabras, sí, pero son palabras, son gestos, son cumplir con la palabra que se dice, Sí. Son ser capaces de renunciar a algo por el otro. Sí. Eso es amor. Dar testimonio. Dar testimonio. Y ese testimonio lo pueden dar aquellos que de alguna manera estén forjados en esto. Esta es una forja. Uh-huh. ¿Sí? Una cosa es hablar de la guerra y otra cosa es hacerla. ¿Sí? Vos le podés a algún soldado enseñar, mostrarle un rifle, qué sé yo, pero después cuando está en el momento, el problema pasa por otro lado, no pasa por el rifle, sino y por la formación política, cómo se organiza, cómo se estructura. En principio, si nosotros estamos en una democracia liberal, representativa, donde el pueblo no gobierna ni, como dice la Constitución, no gobierna ni delibera, sino a través de su representante. En ese marco, que es el marco actual, no hay más formación, y como ahora, para ser representante, habiendo el poder de los medios de comunicación, es, yo diría, aprender marketing, aprender, digamos, distintas cosas, digamos, ¿cómo se llama? Una actitud de actor, digo, o sea, mostrar una imagen, sí. ¿sí? Que no importa que si es cierto o no es cierto, no importa que sea la imagen que, según alguno, va a impactar en el que la mira. Es todo forma, nada a fondo. No para nada de fondo. Y con la formación que ustedes hacen en la academia, ¿qué temas tocan? ¿Cómo está estructurado? ¿Cómo se forma un cuadro? Que, por lo que dijiste, es lo que más necesitamos ahora y está complicada la situación. Está muy complicada la situación porque precisamente esta ruptura intergeneracional ha calado muy hondo. O fíjate que el modelo argentino para el proyecto nacional, lo último que nos dejó Perón, están todas los elementos para encarar una acción de gobierno, por ejemplo, una acción, o cuáles serían los caminos de aquí para adelante. Y yo te puedo asegurar que la gran mayoría de los dirigentes, ya no de los militantes casi ninguno, no lo leyó nunca. Después del 74, 75, 76, a partir del 83, nadie fundó ningún discurso, ninguna acción de gobierno, ninguna proyección en esa obra. Recurrieron a cualquier cosa, a cualquier, digamos, sociólogo, asesor, que obviamente hacían lo que los pagaban tenían como interés. Sí. Bueno, estamos en esa situación. Entonces, desde ese punto de vista, lo que hace falta es, en principio, tomar contacto con toda esa riqueza que hay, que es de Perón, que es de Eva Perón, pero que es de muchos más. Tomar contacto con eso. Tomar contacto hoy con lo que está produciendo el Papa Francisco, que es la actualización al día de la fecha y para el mundo, ya no para la Argentina, de lo que es el justicialismo. Uh-huh. Tomar contacto con eso. Y segundo, la otra cuestión es rever las conductas de cada uno. Uh-huh. ¿Sí? O sea, poder tener una actitud autocrítica, porque estamos mal formados. Tenemos que retornar a una verdadera formación. Nos han vendido un montón de nociones y de conceptos que están ya te lo dije al principio, en otro mundo, es de otro mundo, no del nuestro, no es de los pueblos. Es el mundo de los poderosos que nos muestran una cosa
que es mentira. Y para lo más chico, David, Sí. que quieran rever ese tipo de cosas, ¿a dónde pueden ir? ¿A qué fuente puede ir? Cuando vos mencionás, ¿quiénes son esos otros, además de Eva, de Perón? Bueno, hay una cantidad en principio, en historia tenés muchos, digamos que en historia argentina, que son precisamente los que no se leen, de Ernesto Palacio, bueno, ahora no me sale el nombre. Bueno, hay varios, Sí. digamos, que no son los... Y hay también de los clásicos, que de los cuales también se puede sacar cosas. Y de todo esto se puede ir... por ejemplo, nosotros descubrimos a un colaborador de Perón que era el director de Mundo Peronista y que participó del desarrollo del segundo plan quinquenal y era cercano totalmente a Perón, que tiene un trabajito que se llama ¿Qué es el justicialismo?, que es un trabajo filosófico, pero de un nivel que lo puede entender cualquiera. Sí. Entonces, hay muchos elementos, pero hay que ponerse en contacto con esto, y no solo ponerse en contacto con esto, sino que eso se haga vivo. Sí. Por eso nosotros hacemos la academia, porque nosotros lo mostramos a través de una experiencia. ¿Qué es lo que ofrecen en la academia? ¿Que hay distintos cursos? Y mira, tenemos un curso que tiene que ver con Perón, las obras más importantes: Conducción Política, Comunidad Organizada, el modelo argentino, la historia del peronismo de Eva Perón, este trabajo de que es el justicialismo, las encíclicas del Papa o la encíclica del Papa. Digo, alrededor de eso, al margen, digamos, de leerlo, tratamos de que eso no sea solamente una cosa literaria, sino que sea una cosa viva. Y eso vivo es ponerlo en la realidad y ver a través de eso cómo es nuestra realidad hoy, cuál es la situación real en la que estamos. Sí. Entonces, y de dónde venimos. Si yo no creo que haya nadie que, digamos nadie, hay algunos, pero quiero decir que no es lo corriente decir, por ejemplo, que acá pasamos de la dictadura militar a una democracia liberal, que no es la democracia del peronismo. Es otra. Que lo que comenzó en el 76 todavía no terminó. Todavía no está el desenlace. Y que lo que se juega es la existencia o no existencia de la nación argentina. Y las repercusiones que eso tiene regionalmente y en el mundo. Sí. Porque todos creen que después del 76 vino el 83 y del 83 otra cosa, y después Menem, y después el proceso de Kirchner, y después ahora esto. Como si fueran cosas aisladas. Y no parte de un programa o de un proyecto. No parte de un solo proceso. El proceso, que obviamente está ligado a un proceso anterior, pero digo, una etapa del proceso de la nación argentina. Sí. Esta etapa no terminó en el 83, como dicen, que hay una cosa que fue la dictadura militar y después vino la democracia, que estamos todos bien. Sí, se entiende, se entiende. Esta etapa no terminó y estamos en una situación difícil, porque el hombre argentino ha sido más destruido de que lo vio Perón en el 72 cuando vino. Claro. La familia está destruida en gran parte. La autoridad ha desaparecido. Se desarrollan antivalores como el individualismo, el hedonismo, el relativismo, ¿viste? Y el materialismo, todos ismos que de alguna manera
han sido inoculadas en la sociedad. Sí, bueno, ¿cómo se le da lucha a eso, contra eso? Y obviamente ejerciendo los valores contrarios. Frente al individualismo está la solidaridad. Ahora, son cosas que se viven, no se dicen. Porque yo puedo decir cualquier cosa y digo, el tema es cómo se vive. Entonces, el cómo se vive, digo, en el individualismo está claro. Y la solidaridad también existe en nuestro pueblo, pero está como subvaluada, porque para una sociedad de consumo, donde el tema es el consumismo, el hedonismo y qué sé yo, cada uno busca la suya. No tiene conciencia de que, como decía Perón, nadie puede realizarse en una comunidad que no se realice. Sí. Bueno, estamos en toda esta... Y todo esto es la militancia hoy. Sí. No se trata meramente de ver a ver quién va a ser el candidato a qué cosa. Porque eso es que obviamente hay que hacerlo, digamos, porque estamos en esa situación, pero la política real es desarrollar los valores del pueblo argentino, de la naturaleza del pueblo argentino. Desarrollarlo, ¿por qué? Porque están, no es que los vas a inventar. El pueblo argentino, la naturaleza del argentino, está presente. Lo que pasa que está, digamos, hundida. O sea, no está presente en la realidad cotidiana, salvo en algunos lugares. Sí. Pero eso es lo que hay que suscitar, hay que hacer que emerja nuevamente. ¿Cómo lo hacemos? Poniéndose uno en esa situación. Vuelvo a reiterar, no la prédica, el adoctrinamiento no es explicar ni enseñar una doctrina, sino vivirla. Y eso implica tomar contacto con el otro de una manera viva en relación a su ser de persona. Porque el individualismo, ¿qué es? Meterse para adentro, el egocentrismo. Sí. Y lo contrario es salir de uno y poder ver al otro como tal cual es, darle la dignidad de prójimo. Sí. Que el individualismo hace desaparecer. Porque sí. El otro es un competidor, alguien un compinche, pero no tiene la dignidad que corresponde a un ser humano. Entonces eso se hace. Por eso digo, la política hoy también, y yo digo que si no hay revolución cultural, no va a haber victoria política. Porque el problema, como decía Perón, nadie puede gobernar sin el concurso organizado del pueblo. La organización del pueblo no es ponerlos adentro de unos cuadraditos que vos haces en un papel, sino es esto, es reconstruir los vínculos profundos entre los militantes y el pueblo argentino. Hoy, chupados como están para arriba en la discusión política liberal, están lejos, están en una nube que flota por encima de la tierra donde está todo el resto de la gente. ¿Cómo se crea una nueva militancia que no sea una militancia como la actual, dormida, burguesada, posmoderna? Y eso es lo mismo que me digas cómo se hace una escultura, qué sé yo, tenés que trabajar y ir desarrollando, digamos, ir dándole forma, digamos, todo es trabajo, sin trabajo no hay nada. Ahora, no se puede hacer una obra si uno no se pone en esa obra y si no se pone no solo como físicamente, sino espiritualmente en esa obra. ¿Cómo se pone la academia frente a esa obra, en esto que es la juventud y la formación? Hacemos esto nosotros, en principio. Lo que hacemos esto es nosotros. Por eso decimos, nosotros cuando empezamos a desarrollar la formación, le decimos qué es formación.
para qué se forman y cuál es el destino de los que se forman. Los militantes, los cuadros, tienen dos destinos en el marco de la comunidad organizada. Viste que comunidad organizada es, en principio, filosófico, pero tiene un sistema, que es gobierno centralizado, Estado descentralizado y pueblo libre y organizado. Sí. Hay dos instancias donde el cuadro tiene que trabajar. Una principal en el pueblo. Y ahí tiene la formación para trabajar en el pueblo. No es lo mismo que la formación de alguien que va a desarrollar una función dentro del Estado. Son dos tareas totalmente diferentes. El que trabaja en el pueblo tiene que suscitar, o sea, no tiene que ir a decir cómo es, sino a escarbar y hacer que emerja lo que ya está. Como decía Perón, la doctrina yo no la hice, la leí en el pueblo argentino. Hay que ir a leer en el pueblo argentino y suscitar que eso empiece a tomar formas. Las formas libres, por eso son organizaciones libres, las formas libres que el propio pueblo se da. Uh-huh. En el Estado vos tenés que ser esclavo, cosa que no es nadie. Claro. Esclavo quiere decir, Perón decía, en toda sociedad hay esclavos y libres. En las sociedades donde, digamos, los dirigentes son libres, los pueblos son esclavos, y a la inversa, donde los dirigentes son esclavos, el pueblo libre. El pueblo es libre. ¿Qué quiere decir ser esclavo? Que no pueda tomar ninguna decisión sin consultar a la organicidad que tiene que ver con esa decisión. No solo tomarla, sino digamos, empezar a ver cuáles son las que son y no son. Nosotros creo que, digamos, estamos a la inversa, ¿sí? Uh-huh. En el plano del pueblo, lo que se hace es, digamos, robarle la voluntad de poder hacer un comercio. Vos me das y yo te doy. Sí. Y en el Estado se hace lo que se piensa o lo que algún asesor le dice que tiene que hacer. Y en lugar de consultar al asesor, tendrían que consultar al pueblo. Entonces, uno genera la posibilidad de la participación en las decisiones y en el control de las decisiones del pueblo. El otro es el que tiene que hacer en función de eso que emana del pueblo. Por eso decía Perón que el gobierno tiene que hacer solamente lo que el pueblo quiere. Uh-huh. Pero ¿cómo lo vas a saber lo que el pueblo quiere? ¿Por una encuesta? No, porque esas son todas chantadas. Sí. Sino a través de su propia organicidad. Entonces tiene que haber aquellos que generen esa organicidad, ayuden a generar esa organicidad, y quienes cumplan que ellos lo que están es para servir al pueblo. ¿Cómo hacían en su época para generar esa organicidad o tomar contacto con ella? O siquiera empezar a saber leer, porque uno no nace sabiendo leer. Nosotros vivimos en el tiempo donde no estamos en la proscripción. Uh-huh. Digamos que fue todo lo que hasta el 72, 73, 75, 76, era una cuestión que estábamos recién empezando a rever todas estas cosas. Y después del 83, obviamente que esto no existió. Digo, no hay, por eso hay dificultades en la formación, que es que no hay memoria de esto. Claro. Entonces, lo que nosotros tratamos es de transmitir esto, la memoria de esto, porque nosotros la vivimos, no como a lo mejor como militante, yo como un chico, como un joven, sí. La viví en mi vida. Y ustedes que están transmitiendo esto, por ejemplo, a los más chicos,
o a los que están reviendo su formación, ¿qué pudiste observar de buenos ejemplos o de buenas construcciones o de buenas interpretaciones que hacen los jóvenes con respecto a esto? Yo creo, por lo menos lo que yo he visto y lo que hemos visto en común, es que es verdaderamente satisfactorio ver el momento que hacen el clic, porque hacen el clic. Y en ese momento encuentran el sentido. O sea, le cambia, Sí. o le profundiza la mirada. Y lo hemos vivido con muchos compañeros. Algunos nos están ayudando ahora en la academia y otros están tratando de avanzar de alguna manera en una situación muy difícil, porque digamos, es obvio que el pueblo argentino es desconfiado. Lo han Y cuando te defraudado. traiciona muchas veces es probable que sea Claro, desconfiado. y siempre es lo que dicen siempre. Los políticos vienen cuando hay elecciones y después no los vemos más. ¿Viste? Y la vida sigue y para ellos sigue de una forma y para nosotros otra. Y interpretan al militante como un político más. Exactamente, porque tienen, digamos, actitudes. Las organizaciones que hubo en la época reciente y que siguen existiendo, yo lo he visto y aparte le hemos dado cursos a cada uno, a la Cámpora, a Levita, a todos ese tipo de organizaciones. Y lo que nos decían, hablando, es primero que nunca discutían, nunca se sentaban a analizar las cosas, que todo era directiva. Bajada de línea. Directiva y bajada de línea. Y ellos hacia la gente bajaban la línea. No lo escuchaban. A cual vanguardia iluminada, yo te vengo a iluminar a vos. Exacto. Entonces no tuvieron la posibilidad de que esa cosa tan sutil que hay en el pueblo te llegue. Digo, porque no te van a dar cátedra, no van a hacer los cursos como hacemos nosotros, simplemente van a ir desgranando su experiencia y las cosas buenas o malas que le pasaron o lo que aprendieron de la vida. Lo que pasa es que no se cree, y menos ahora, donde tenemos otra lacra que empezó en el 83, que fue el tema, como la revolución cultural o la guerra cultural que se desarrollan ya había tenido avances sobre lo material, empezaron sobre lo cultural. Y sobre lo cultural el tema de la destrucción de la autoridad. ¿Sí? Empezó ¿cómo? Y empezó diciendo que toda autoridad es mala, porque es un poder que te quita libertad. Cuando la autoridad es exactamente lo contrario. Es Claro. lo que te abre las posibilidades de crecer. Claro, pero lo que pasa es que la mayoría de los pibes se criaron en un mundo donde la autoridad claramente, que se crearon con esa visión de autoridad. No solo se criaron en esa visión de autoridad. Si estás sino, en el fondo de la Ferrere y tenés un policía hostigándote, es la única versión de autoridad que tenés. Claro, pero el problema es no solo el policía, es el padre que no está. Andá a la Ferrere y vas a encontrar mujeres nada más. Hombres no hay. Claro. Hablan de machismo, pero en realidad el problema es otro. Eso es una charla de gente clase media. Machismo, feminismo, todas esas cosas de clase media. Pero en lo profundo, el hombre había desapareció, la mujer tuvo que hacerse cargo. Claro. Hoy se hace cargo. En el tercero, el segundo cordón y en muchos lados. Hoy se hace cargo. Y se hace cargo como puede. Porque falta una pata. Falta el hombre. Y los chicos, desde ese punto de vista, quedan huérfanos. Y en esa orfandad actúa. ¿Qué actuó? A partir del 83, 82, 83, la droga. El desarrollo en profundidad que se
que se conjuga con todo esto. Son elementos también de la guerra cultural y de la guerra de destrucción sobre nuestro pueblo. Cuando mencionas la palabra cultural, dentro de nuestra doctrina o dentro de lo que uno se cree de esto que tiene que venir, que es la actualización doctrinaria, una de las banderas que se levanta mucho, que se debería levantar, es el nacionalismo cultural. Esto lo dice Perón en el modelo argentino. Uh-huh. No hay que olvidarse, en el mundo que viene, que va a ser universalista, no hay que olvidarse que Argentina es el hogar. Exacto. Eso es. Entonces, el nacionalismo cultural no es tampoco el nacionalismo, bueno, vamos a invadir Uruguay y vamos a recuperarlo. No se trata de eso. Se trata de afirmar nuestra naturaleza. Uh-huh. Pero todos estos, cuando yo te digo el tema de la droga, el tema de la droga es el consumo, pero después está la campaña para decir que hay que liberar el consumo, ¿o no? Sí, se actúa por izquierda y por derecha. Obviamente. Nombrás ¿Entendés? el caso de Uruguay, cuando decimos uno puede estar en contra o no de la legalización de la marihuana, pero las cuestiones más de fondo, como si te la vende Monsanto, es exactamente lo mismo, por más que esté legalizada. Ir un poquito más al fondo. Porque el tema es, ahí también el individualismo. El individualismo dice que cada tipo puede hacer lo que quiere si no molesta al de al lado. No es cierto. Vivís en una comunidad. Claro, no podés hacer lo que querés porque no molestas a la... No se trata de no hacer el mal, se trata de hacer el bien. O sea, se trata de tomar un vínculo de carácter afectivo con el otro. No simplemente, bueno, yo hago la mía, vos haces la tuya, el otro hace la del otro. ¿Viste? No es así. Eso lleva a una anarquía generalizada. Uh-huh. Y bueno, pero eso no es casualidad, eso es lo que quiero decir. Sí, está clarísimo. No es una cosa porque ahora dice, no, porque ahora el mundo ha cambiado. El mundo no cambió nada, sigue siendo igual desde se creó. Y el hombre es el mismo. Lo que cambió es cómo es la pelea de lo poderoso con lo pueblo. Los poderosos usan estas herramientas. Antes usaban solamente el látigo o el fusil. Ahora usan estas herramientas. Somos más baratos, cada vez somos más baratos. Claro, y hay un sector de la población, básicamente de clase media, sí, que son la herramienta, la punta de lanza, de los poderosos. Funcionales. Son totalmente se funcionales. Se rebeldes y son funcionales. Claro, no son rebeldes de nada, se comen la curva. Claro, exactamente. Se comen la curva. La academia funciona en todo el país. ¿Se divide por regionales? Donde estamos no son regionales, simplemente... no, le pregunto, ¿cómo es que se organiza la academia? Nos organizamos obviamente, con encargados de regiones. Ajá. Pero en cada lugar hay un grupo de profesores que se va renovando o se va ampliando para tomar las demandas que vienen todo el tiempo, porque nosotros no hacemos propaganda. Ajá. No, ni en Facebook ni en ningún lado. Uh-huh. Todo lo que hemos desarrollado ha sido del boca a boca, sí, lo cual demuestra que el boca a boca funciona. Todavía funciona. Funciona y es más poderoso que los otros medios. Que lo hayamos abandonado es otra cosa. Es más poderoso que la televisión y que las redes sociales. Ajá, porque la vinculación con el otro es mucho más fuerte. Obviamente, ajá, obviamente. ¿Alguno de los muchachos o encargados que quieras mencionar para que la gente de alguna manera pueda saber por dónde andan, cómo vincularse con? Lo que, en todo caso, yo te doy mi celular, digamos, porque acá no tengo ahora digamos... No, pero por ahí los nombres, porque el que lo vea esto por internet dice, ese es de mi provincia, ese es de mi región. Bueno, sí, hay algunos que están... hay muchos, digamos, compañeros que estamos en el consejo, digamos, de la academia, Raúl Drueta,
Julio Catoni, Osvaldo Negronida, bueno, bueno, hay otros que también trabajan en Jujuy, Pedro. Después, si querés, te lo paso. Sí, cualquier cosa, esto en profundidad el programa después lo volvemos a subir y en la página www.lalegioninfernal.com.ar publicamos los nombres. Drueta es de Cuyo. Drueta está trabajando en Cuyo, él es de Santa Fe. Ajá. Pero está trabajando en Cuyo. Y cuando mencionás eso, los nuevos profesores que se van a hacer cargo, claramente no son de la generación de ustedes, son más jóvenes. No, claro, sí. Estamos hay muchos que se han incorporado y hay muchos más que están terminando los cursos y que uno ya ve, y aparte ellos tienen ganas de hacer esto. ¿Alguno de esos muchachos como contacto para que por eso te digo, yo lo tendría que, porque ahora no lo tengo en la cabeza. ¿Cómo esto, al entrar en contacto con los pibes más jóvenes de la militancia actual o de las últimas décadas, habrán notado, como así ustedes notan algunos errores, habrán notado claros aciertos en la juventud? ¿Qué aciertos tuvo esa juventud? Y mirá, yo creo que lo que tienen fundamentalmente, y que hace 10 años o un poco menos no existía, es la voluntad de participar en la política. Nosotros, después del 2001, o mejor dicho, antes del 2000, o sea, desde el 83 para adelante, se produjo un fenómeno, que es que la gente se va retirando del sistema político. Ajá. Por ejemplo, la elección que ganó Kirchner, que en realidad ganó Menem, pero después no se presentó en la segunda vuelta, y que ganó Kirchner, votó menos del 50% del padrón. Eso se reflejaba en los jóvenes en que no les interesaba la política. Para nosotros juntar 2 o 3 jóvenes era una cosa extraordinaria. Y sobre todo después de la muerte de Kirchner hubo una afluencia masiva de toda una generación hacia la política. Yo creo que es uno de los elementos más notables y beneficiosos, digamos, que tiene la contraparte, que eran muchachos que venían y que vienen y sin formación, porque tampoco ha habido transferencia intergeneracional. Uh-huh. Porque eso está cortado. Y ahora, bueno, se están un poco encargando de que la transferencia de ese conocimiento, de esa cultura, se esté funcionando nuevamente. Básicamente el tema es ese. El tema es que la tradición no se corte. Que la tradición no se corte, que se entienda que no hay ningún árbol que puede florecer sin raíces. Uh-huh. Exacto. Querer que un árbol florezca y cortarle las raíces es una incongruencia absoluta. Uh-huh. Y eso es lo que hacen, sobre todo desde el punto de vista liberal, por medio de lo material. Y el progresismo, por lo que se llama hoy progresismo, por el lado de lo cultural. Entonces, tienen o vuelcan elementos que tienden a cortar las raíces, la descalificación de nuestra identidad y de cómo se forjó nuestra identidad. ¿Viste? El tema del indigenismo, hay muchos temas. Uh-huh. De continuar destruyendo toda relación ya no de la familia, sino del hombre con la mujer. Uh-huh. Y de la mujer con el hombre, que hoy está en efervescencia. Sí. En esto, para ir cerrando, David, ¿cómo alguna conclusión tuya o por lo menos algunas palabras de cierre para qué, en este tema que tocamos hoy, que es la formación? ¿Para qué existe?
¿Por qué existe? Y existe porque es necesaria. Digo, por eso, ya te digo, nosotros sin hacer ninguna propaganda, el boca a boca funciona. Es necesaria. Se busca. O sea, no se necesita tener fierros atrás o un padrinazgo político para construir. Para construir lo que hay que construir, no. Ajá. Digo, para otras cosas, por ahí sí, qué sé yo, pero no son las cosas del pueblo argentino, son las cosas de alguna mafia o los intereses personales de alguien, qué sé yo. Pero eso no es para el pueblo argentino lo que se necesita es poner el oído y el corazón por parte de los militantes. Muy bien. Entonces cerramos de esa manera, que sonó muy lindo así, David. Para lo que quieran, cualquier invitado de la academia será bien recibido. Saben que somos soldados, para lo que necesiten están. Nos vemos la próxima, David. Bueno, te agradezco que este tiempito, porque también de alguna manera sirve para lo que estamos haciendo, digamos, para dar a conocer todas estas cosas y también para seguir caminando hacia el destino que nos merecemos. Los argentinos. Todos los argentinos. Entonces, muy bien, a la gente que se quiera comunicar con usted, cualquier cosa se vincula con nosotros por las redes sociales o como sea. Sí. Y nos ponemos en contacto, que estamos claramente todos en la misma. Exactamente, gracias, no, al contrario.